tarde para nosotros está Flavia. Y nos va a ver, ¿qué trajiste, Flavia? El libro se llama Una historia de la idea del cerebro. Bueno. El autor se llama Matthew Cobb y es un zoólogo, pero también es historiador de ciencia, científico, trabaja creo que en la Universidad de Manchester. Escribe este libro que lo publica Ediciones Godot con traducción de María Marcela Alonso, que no es una historia de la neurociencia, pero tampoco es una historia de la anatomía, y tampoco es una historia de la conciencia o de la psicología, pero es todo eso, porque lo que hace este hombre maravillosamente es tratar de ver cómo históricamente intentamos los humanos entender el funcionamiento del cerebro. Y va mezclando, y esto es la cosa más fascinante que tiene el libro, a mí me gustan estos libros que nos desasnan, ¿no? Que decís, bueno, claro, no tenía ni idea de esto, la verdad, y vas aprendiendo un montón de cosas. Bueno, ya el título te enseña. Exactamente, porque precisamente es una idea del cerebro. La conclusión del libro es que no tenemos la más pálida idea todavía de cómo funciona el cerebro. Claro. Y va derribando ciertos mitos, empieza, por ejemplo, con una pregunta fundamental, que es que si nosotros creemos que nuestra cabeza es como una computadora, porque esa es la analogía, la metáfora más contemporánea acerca del cerebro. Y últimamente se descubrió que no. Claro. ¿Y qué es? No se sabe. Es mejor que una computadora. Es distinto a una computadora. Más que nada es distinto. Y una de las cosas que plantea el libro es que cada vez que se hace una metáfora del cerebro, el cerebro es como por ejemplo, el siglo XIX era como las líneas de teléfono, como un cableado telefónico. Claro. O el cerebro es como la computadora. Es porque tratamos de buscar analogías tecnológicas para igualar al cerebro, y que todavía la nueva metáfora no la sabemos porque todavía no se inventó una tecnología que nos ayude a encontrar esa metáfora. La inteligencia artificial está cerca, ¿no? La inteligencia artificial está cerca. Hay un programa que está desarrollando Elon Musk que se llama Neuralink, que está cerca, está explicado en el libro, que el Neuralink es una empresa en realidad que desarrolla una interfaz entre el cerebro y las computadoras para conecta supuestamente el cerebro a las computadoras para mejorar, por ejemplo, movilidad de alguien que está paralizado. Sí. Tiene un montón de problemas éticos, que es un gran tema del libro, la ética y la bioética. Que no falta mucho para que haya computadoras que te lean lo que estás pensando. Bueno, ese es el programa tan cuestionado de lo más. Increíble. O sea, la idea es que te instalan como Dios mío. Es como una monedita en el cerebro que tiene un montón de extensiones eléctricas y va tocando partes del cerebro. Como que te agarren el historial de la compu, ¿no? O el celular. Más o menos. ¿Y el libro ese, cómo está escrito? ¿Es, digamos, de fácil lectura o...? Está escrito para nosotros. A mí me gustan estos libros de difusión científica. Claro. O sea, son para personas que no tenemos ni idea del tema. Les voy a leer un párrafo que es muy claro y que a mí me va a ayudar a contarles un poco el cerebro del libro. Y fíjense, dice, la interacción entre neurociencias y tecnología, que es el hilo conductor de este libro, destaca que la ciencia está inmersa en la cultura. De este modo, un elemento en historia revela la forma en que estas ideas resonaron a través de obras literarias, por ejemplo. Y acá me voy a agarrar de la literatura. En el siglo XIX, el galvanismo fue una teoría que decía que el cerebro funcionaba con electricidad, digamos, que era análogo a la electricidad. Mary Shelley leía mucho sobre galvanismo y crea Frankenstein. Si ustedes recuerdan, claro, la criatura de Frankenstein, el médico le da vida con electricidad, ¿no? Sí. Hay muchas analogías de ese tipo en el libro. Entonces te cuenta cómo, por ejemplo, eso se descartó y después, a partir de las conexiones comunicativas del telégrafo y del teléfono, hay un dibujo maravilloso que realmente es una analogía entre cómo funciona un cable del teléfono y comunica, y cómo funcionan las partes del cerebro para comunicar. Claro. Eso también se descartó. Mucho de lo que sabemos del cerebro está asociado a cómo fue cambiando la manera en la que la medicina entendió lo el que cerebro. pasa en la medicina lo asociaba a ciertas cosas de la época, ¿no? Siempre. Y había lo del teléfono, cuando el teléfono... La electricidad, con la electricidad, el teléfono, mucho antes, y si nos vamos directamente a la época de los griegos, se creía que en el corazón estaba la mayor información y no en el cerebro. Hoy se sabe que el corazón le envía mucha más información al cerebro que el cerebro al corazón.
Sí, Por y hoy las ejemplo, neurociencias también nos traen la plasticidad de la comunicación entre las neuronas que hace que uno pueda seguir aprendiendo a cualquier edad. Exacto. Antes creíamos que solo aprendíamos de chico, no, es fácil porque sos chiquito, y hoy la gente grande puede aprender un montón de cosas también. Totalmente. Fueron como toda muy intuitiva el estudio del cerebro, por varias razones. La principal es que hasta el tardío medioevo vos no podrías abrir un cuerpo para ver cómo era por adentro. Claro. Estaba prohibido. Con lo cual eran todas, qué sé yo, te imaginabas lo que podía pasar. De hecho, hay un cuadro muy famoso que se llama La piedra de la locura, que se creía muchas veces que la locura estaba instalada en una parte del cerebro. Al día de hoy, por ejemplo, en el libro explica que hoy todo lo que es la cura de la depresión, por ejemplo, que se hace por químicos, ya casi que no se está investigando porque no se sabe realmente todavía, después de muchísima investigación, dónde se aloja la depresión. Y entonces, los antidepresivos son paliativos, pero no curan la depresión. Claro. ¿No? Bueno, de eso va el libro, va contando del pasado cómo fuimos entendiendo el cerebro, cómo lo entendemos en el presente, que ya la analogía con la computadora se entiende que es viejísima, que es una analogía ahora mucho más asociada a impulsos e interacciones. Por ejemplo, cuenta de una época en la que se separaba el hemisferio derecho del izquierdo para las personas que tenían esquizofrenia o no sé, con algunos problemas mentales, Sí. y que las dos partes del cerebro alojaban distinta información y eran como dos cerebros paralelos. Entonces, cada vez que se avanza, como por ejemplo ahora con todos los avances que tienen que ver con las lecturas que hacemos del cerebro, ¿vieron esos estudios de sueño o esos estudios donde vos dormís y te hacen un mapeo del Se ven los cerebro, colorcitos. que se despierta más una cosita que la otra? Bueno, todo lo que tiene que ver con dónde se aloja, por ejemplo, el lenguaje, que cuando una persona tiene una ACV se sabe qué va a perder por las partes que tiene. Bueno, todos esos avances, el libro concluye que en realidad el cerebro sigue siendo una masa informe, gris, de la que no sabemos absolutamente nada y de la que vamos a seguir investigando. El libro va pasando por la historia, la filosofía, la cultura, los cuadros, las películas. Pensemos, por ejemplo, en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, ¿se acuerdan? Ay, sí. Que se quieren ir a borrar la memoria del amor. Quiere olvidarse de la chica que estaba enamorado y dice, reseteame, no me quiero acordar. Pero después la vuelve a ver y se vuelve a enamorar. Claro. ¿Dónde está alojado ese sentimiento? O Philip K. Dick con El Vengador del Futuro. ¿Se acuerdan del Vengador del Futuro? Con Schwarzenegger, película viejísima. Yo era muy chiquito. Bueno, el tipo es un obrero de la construcción, con esto te cierro, pero es mucho, con el libro cuenta mucho de estas cosas. Es un gran cuento de Philip K. Dick, el autor de Blade Runner, ¿no? El tipo es un obrero de la construcción. Si se acuerdan, Schwarzenegger era un obrero de la construcción. Y tiene ganas de ir a Marte. Tiene unas ganas locas de ir a Marte. Y la esposa le dice, Marte, no tiene sentido que vayas a Marte. Sí. Y dale que va con Marte. Todos los amigos, el grupo de amigos le desestiman. Y uno de los obreros de la construcción le dice, mira, andate hasta acá. El cuento se llama Lo podemos recordar por usted al por mayor. Andate por acá, que acá te van a instalar la memoria de que fuiste a Marte, porque ir a Marte era carísimo. Entonces el tipo llega a la empresa y el tipo le dice, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Una memoria de haber ido al Caribe? De haber tenido, no sé... Es la realidad virtual. Claro, exacto, pero en 1950 estamos hablando, ¿eh? Y él dice, no, yo quiero recordar que fui a Marte. Y el tipo le dice, pero qué sueño más estúpido. Yo quiero recordar que fui a Marte. Entonces él dice, bueno, usted venga, le vamos a hacer recordar que fue a Marte. ¿Qué hace en la empresa? Le manda a la familia recuerdos de Marte, cosas de Marte, para que cuando él vuelva a la casa todo el mundo le pregunte, che, contanos de Marte, qué bien que te fuiste a Marte. Todo el mundo hace la pantomima, ¿entendés? ¿Cuándo le van a instalar la memoria de que él fue a Marte? Se encuentran con que él ya tiene la memoria porque él había ido a Marte. Mirá, entonces lo que él no tiene, no tiene deseo de ir a Marte, tiene anhelo de volver a Marte. Había sido un gran policía había ido a Marte a terminar con una rebelión y después el Estado le había borrado la memoria porque era un servicio secreto. Claro, pero a él le había quedado el anhelo de volver a Marte. La verdad, el libro súper interesante. Vamos a repetirlo. El libro nombre, se llama el autor. Una historia de la idea del cerebro. Lo escribe Matthew Cobb, lo traduce María Marcela Alonso para Ediciones Godot. Y es un libro acerca de la historia de cómo nos entendemos a nosotros mismos. Bien. Flavia, excelente, interesante.